Buen día. Estoy grabando este video para poder guiarte en cuanto al tema de esta semana sobre biología de genética, el factor RH que se complementa a nuestro tema del grupo sanguíneo del sistema ABO. Entonces, vamos a resolver un ejercicio y pues yo te voy a indicar las partes más importantes que tú tienes que saber, pues para que puedas resolver los demás ejercicios de la ficha. Entonces voy a empezar a compartir pantalla, ¿ya? De mi archivo. Espero que lo estés viendo ya en este momento. Bien, he tomado este ejercicio donde dice, uno de los hijos de una pareja donde la mujer es A positiva y el hombre es B positivo, nace con grupo AB negativo. O sea, uno de estos niños que esta pareja tiene, nace con un grupo AB negativo, ¿no? En este caso, su tipo de sangre. El padre no entiende cómo su hijo puede tener un grupo sanguíneo distinto al de él y al de su mujer. ¿Qué le dirías? Realizar los cruces necesarios en un cuadro de PubMed. ¿Qué me está pidiendo aquí? Que analice, porque el papá tiene una duda sobre por qué uno de sus hijos es grupo sanguíneo AB negativo sin él tener este tipo de sangre, ni el de su esposa. La mujer es A positiva y el hombre es B positivo. Pero este niño pues tiene este grupo. Vamos a analizar. Entonces, primero, debemos entender, ¿sí?, las posibilidades que tienen estos grupos sanguíneos. Cuando hablamos del grupo A, en el caso de la mujer, ya nos están diciendo, es del grupo A, ¿correcto? Positiva. Ahora, el factor RH, ¿sí?, es una proteína más. Si tú leíste ya la ficha, es una proteína más que se encuentra en los glóbulos rojos de nuestra sangre, al igual que la proteína A y la proteína B. Recordándote que los que no tenemos esta proteína somos del grupo sanguíneo O, pero aquí este no es el caso, ¿sí? Nos hablan que la señora es A. Entonces, al ser A, yo he puesto aquí directamente una homocigota A, ¿sí? Pero vamos a enfocarnos en el RH. El RH hay dos posibilidades para ser positiva, ¿sí? Porque debemos entender que esta proteína es dominante frente a los que no la poseen. ¿Qué quiero decir con esto? Que aquel individuo que tenga el alelo de su mamá positivo, un ejemplo, el RH positivo que le da a su mamá, más el RH negativo que le diera, un ejemplo, su papá, seguirá siendo un individuo de sangre RH positivo, porque este es dominante frente al negativo, ¿sí? Entonces aquí hablamos de un individuo heterocigoto en cuanto a su RH, pero sigue siendo positivo, porque esta proteína es dominante frente al que no la tenga. Quiere decir, si mi papi me da, en este caso, no tiene la proteína en el alelo que me da, pero mi madre sí, pues yo seguiré siendo, en este caso, RH positiva. Ahora, puede haber personas puras, quiere decir que tengan, tanto la mamá como el papá les dé ese RH, ambos, ¿no? En ambos alelos. Entonces será RH positivo homocigoto. ¿Qué quiere decir? Que para ser un RH negativo, usted necesita, por ley, lo estoy poniendo aquí, por ley, ser, en este caso, RH negativo en ambos casos. Ambos alelos, supongamos que fuera IB, estos dos IB, los voy a poner acá, ¿verdad? Usted es un grupo sanguíneo B puro, homocigoto, pero ambos alelos, ambos B, poseen el RH negativo, es decir, usted no tiene la proteína, ni su papá ni su mamá le dieron la proteína, entonces usted es un tipo de sangre, ahí sí, en este caso B puro, ¿no? Pero tiene un RH negativo. Entonces, para ser RH negativo, necesito
tener ambos alelos en homocigosis, es decir, ambos negativos. De lo contrario, si un alelo de la mamá, un ejemplo del papá fuera positivo y el otro negativo, usted seguirá siendo RH positivo. Hecho, ahora sí, volvemos al ejercicio. Como sabemos que ese niño es AB negativo, vamos a buscar lo que nos conviene acá. Ahora, la mamá me dicen que es A positiva, ¿correcto? Entonces voy a utilizar una homocigota pura A, pero para un RH le voy a hacer que sea negativo, que es lo que a mí me conviene, ¿verdad? Para este ejercicio. Entonces, la hembra IA, pero le voy a poner en este caso el RH, ¿verdad? Pongámosle un espacio aquí, ¿verdad? RH positivo. Estoy tomando el caso de directamente, voy a borrarlo y voy a copiarlo directamente acá para que no se vea diferente. Entonces, IA, pero le voy a hacer en este caso un alelo positivo y un alelo negativo. Y el otro, en cambio, IA, ¿verdad? Estoy haciendo de la hembra, que es A, en este caso positiva. Pero lo voy a hacer que el otro sea negativo. ¿Qué pasa? Esta mamá tipo A sigue siendo positiva, ¿sí? Sigue siendo positiva. Aquí está, positiva. Estoy cumpliendo lo que dice aquí, ¿verdad? Ahora voy con el macho. Me dice B positivo. Voy a hacer lo mismo con el macho, ¿verdad? Y B, y como base, exponente B, ¿verdad? Pero lo voy a hacer el primer RH positivo, ¿verdad? Y el segundo RH lo voy a hacer negativo. Estoy cumpliendo lo que dice acá. Dice que ese papá es B. Sigue siendo, es B. B positivo, sigue siendo B positivo. Pero lo que yo necesito es buscar la forma que me salga un niño AB negativo. Entonces, si yo pusiera ambos RHs positivos, ¿verdad? Por ningún lado me va a salir negativo ese niño. Yo tengo que buscar un niño negativo, recuerde. Por eso colocamos este RH positivo y el otro negativo. Sigue siendo A positiva la mamá, como nos dice el ejercicio. Sigue siendo B positivo el papá, como nos dice el ejercicio, pero con esta posibilidad, que es la que a mí me conviene, porque estoy buscando ese niño AB negativo, ¿correcto? ¿Sí? No estoy cambiando los datos, conservo los datos del ejercicio, eso no lo puedo cambiar, de lo contrario estaría haciendo mal el ejercicio. Lo que sí estoy buscando es la posibilidad que me permita encontrar a ese niño AB negativo. Ahora sí, alelos de hembra y de macho, ¿verdad? Y ARH positivo. Bueno, aquí cuando unimos, aquí tengo que hacer hincapié en algo. Primero unimos los alelos del tipo de sangre. Y A, ¿verdad? Y B. Esta parte hay que ir en orden. Primero los tipos, IA y B. Ahora sí, unimos los RHs. RH del IA, positivo, ¿verdad? Y RH del IB, positivo, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, este 25% será un tipo de sangre AB, RH positivo, por homocigoto positivo. Si ven, ambos RHs positivos, tanto de la mamá como del papá. Ahora, vamos con el otro 25%. IA, en este caso de la mamá, y B, del papá, ¿verdad? ¿Sí? Primero los tipos de sangre. Ahora sí, uno los RHs. Del A, RH positivo, en este caso, y del papá, RH negativo. ¿Listo? Entonces, seguirá siendo este individuo, este 25%, AB, en este caso, RH positivo, porque es dominante. Continuamos. 25% acá abajo. IA, ¿verdad? De la mamá. Y B, del papá. Y voy con los RHs. RH negativo de la mamá más el RH positivo del papá. Bueno, aquí sí te sugiero que cuando coloques los RHs, voy a hacer un cambio aquí, siempre el positivo lo pongas primero
Siempre el positivo lo pongas primero. En este caso, recordando que la mamá era negativa, no importa, ¿no? Ponemos siempre el positivo primero, ¿ya? Y el negativo luego, en ese orden, ¿ya? Y el negativo. Igual, ¿no? Estoy respetando, ¿no? Y A y B, pero el RH en este caso negativo y este positivo, siempre pongo positivo, negativo aquí, y pues sabemos que sigue siendo positivo en este caso. Y finalmente, IA, ¿verdad? De mi mamá, y B, de mi papá, lo copio aquí, RH negativo de mi mamá, y el RH negativo de mi papá. Si nos damos cuenta, aquí está la posibilidad que me pide el ejercicio, que el hijo sea AB negativo. Entonces, aquí está ese hijo AB, RH negativo, homocigoto puro. Para lo que te decía yo, para ser homocigoto, necesita que el RH sea, pues, negativo, tanto para un alelo, en este caso de la mamá, como para el alelo del papá. Entonces, usted debe contestar, ¿qué le diría al señor? Pues que sí es hijo. ¿Con cuánto de probabilidad? Usted puede hacer debajo, ¿no? En la tabla de genotipos, que serían estos. Fenotipos, usted especifica el tipo de sangre y el RH. Y debajo aclara, estamos hablando aquí prácticamente de un 25%, ¿verdad? De probabilidad, ¿verdad? De que el niño, ¿verdad? A, B, negativo, pues sea hijo. Es decir, ya hay esa posibilidad, sí. Entonces, sí hay ese 25% de probabilidad de que sí es su hijo. De esta manera, voy a dejar de compartir pantalla, de esta manera queda el ejercicio resuelto. Recuerde usted que debe hacer la tabla, aparte del cuadrado de Punnett, que es el que acabamos de hacer, usted hace la tabla de genotipos, donde ubican los alelos, de fenotipos y de las porcentajes y de las probabilidades. Los porcentajes, pues utilizando siempre el tanto por ciento, y las probabilidades, donde usted utiliza la fracción para representarlas. Eso es todo en cuanto a este ejercicio del factor RH. Muy importante, pues, para conocerlo. Muchas gracias, chicos. Un gusto.